Bueno, me alegro. Denme 2 segundos, sigo. Buenas noches. Personas, Claudia, ¿cómo estás? Dime, tranquila, dime. Yo sigo aquí aceptando personitas, pero voy diciéndome. Saludando. Bueno. Las dos tenemos constelación la otra semanita, creo. Angie. Mañana creo. ¿Mañana? Ok, perfecto. Sí, por ahí vi la programación. Oigan, me aterran que creo que el éxito va a ser como cambiar el horario a las 8, porque mire, siguen entrando personas, tanto que no puedo empezar por dar accesos acá. Bueno, me alegra mucho tenerlos acá, qué bendición que se den este espacio, este tiempo maravilloso, darles la bienvenida a las personitas nuevas que se dieron la oportunidad de ingresar al grupo. Este es un espacio muy informal, es un espacio en el que me tienen aquí a disponibilidad de ustedes para que pregunten, para que hagan sus preguntas respecto de las dudas, de lo que quieran conocer, de lo que quieran saber respecto de las constelaciones familiares, de las inquietudes que puedan estarles generando de pronto esa nueva serie que están viendo que está muy de moda, Mi Otra Yo, la segunda etapa de Mi Otra Yo. Entonces, pues aquí estoy a disposición de ustedes, quienes vayan levantando su manita virtual, por favor, para irle dando el orden e ir respondiendo esas inquietudes, esas preguntas que puedan tener y que siempre nos alimentan tanto a los demás, ¿no? Entonces siempre, ay, esa misma duda era la que yo tenía, ay, mire esto que respondieron allí aquella persona, qué interesante porque de ahí aprendemos mucho también. Entonces, ¿quién quiere empezar por poner su pregunta sobre la mesa? Yo tenía, no sé si Marta está aquí. Ay, ay, ay. Si Marta está aquí, ella me había dado, me había puesto una preguntita, pero si hay alguien que pregunte, por favor, vaya levantando su manito y me cuenta qué dudas pueden tener. Todas las preguntas son oportunas, no hay ninguna que sea menos importante, aun cuando no tengan idea de las constelaciones. Este es el momento apropiado para que puedan hacer esas preguntas, para que puedan absolver esas dudas. ¿Quién se lanza? ¿Quién se lanza al ruedo? Eso, Jenny Cerrato, ¿cómo estás? Bien, Había unas personitas aquí. Sí, dime. pues es una pregunta que he tenido como todo el día en la cabeza, así que me ha rondado. Entonces dije, bueno, sí, digamos, eh, mm, es como una situación en que, digamos, por el proceso que he venido teniendo y demás, eh, mm, tengo una duda es, por ejemplo, si, digamos, yo no he constelado a mi padre, pero dentro de mí siento que de todo lo que he entendido en la constelación y de lo que he aprendido y de lo que vengo leyendo, eh, siento que hay muchas cosas de mi vida que básicamente son por mi relación con mi papá, pero dentro de mí yo ya no siento como lo que sentía antes, que era como ese rechazo de que no veía a mi padre como mi padre, sino que había como un rechazo y lo sentía como aparte de mi vida. Ahorita siento que ya con cosas que he hecho lo he incluido. Entonces ya no siento como como ese sentimiento de que ya no hace parte de mi vida. Uno cuando siente que ya como que sanó cosas, porque a veces digo que faltará, porque ya no siento como eso por dentro de que no hacía parte de mi vida, sino claramente ha sido un proceso, lo he venido incluyendo en mi vida, no solo pues físicamente no, pero sí dentro de mi interior y dentro de lo que ahora hago, de saber y entender que es mi padre y de empezar a respetarlo como tal. Pero ¿cómo sé cuando ya se siente como que ya no hay algo ahí que ya no se siente como aparte? Bueno, excelente pregunta, mi Jenny. Larga de respondértela, pero voy a tratar de ser lo más concreta del mundo.
¿Cómo uno siente que ya sanó a papá? Y la respuesta es simple. Mira tu entorno. Todo está perfecto. Si todo está fluyendo de manera perfecta, o por lo menos la mayoría, o en un alto porcentaje, ¿no? Si mis relaciones fluyen de manera amorosa y armoniosa, si el dinero fluye de manera armoniosa en mi vida, si mi paz y mi tranquilidad mental está bajo el sosiego y la serenidad, si no me disgusta cumplir las leyes, las normas, los límites están correctos, si me siento a gusto en el estado en el que estoy, en el estado, incluso en el estado políticamente hablando. Bueno, tantos aspectos masculinos que hay en nuestras vidas, ¿no? Porque papá es el representante físico de la energía masculina. Papá es la puerta, papá es el primer eslabón de la cadena para conectar con mi energía masculina. Y mi energía masculina la represento en todas las áreas de mi vida, ¿no? Las más importantes. Salud, donde represento mi energía masculina en la salud, en mi cabeza, en mis pensamientos. Estoy sufriendo de ansiedad, de estrés, de un trastorno de bipolaridad, tengo depresión, tengo autismo, tengo cualquier enfermedad que pueda afectar mi cabeza. Significa algo tienes que arreglar con la energía masculina. Salud. Dinero. No puedo sostenerme en un trabajo, no puedo sostenerme en el tiempo en un trabajo. Por alguna razón me cambian de trabajo, me echan, no me siento a gusto. Este jefe que me tocó me cae gordo porque es que es muy mandón, porque es que pretende que yo trabaje todo el día y pagar menos, etcétera, 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 ¿no? Si con mi jefe no me llevo bien, es el representante de la energía masculina. Si mi trabajo no lo puedo sostener en el tiempo, papá o la energía masculina es el representante, es el que nos ayuda con la fuerza de sostener, ¿no? Y vamos en salud, dinero, amor, amor. Es que me he divorciado 3 veces. Es que todos los hombres que llegan a mi vida me engañan. Es que no tengo una buena sexualidad con mi pareja, ¿no? Eso es la representación de la energía masculina o de papá en el amor. ¿Cuál fue el rol de papá como pareja? ¿Cómo vivió papá su sexualidad? ¿Cómo vi a papá o cómo veo los hombres desde mi papel de mujer? Entonces, ahí tú tienes, bueno, pero eso digo, el exterior siempre será un testeo de lo que yo necesito mover, arreglar, mirar con mi energía masculina, cuyo primer representante es papá. Entonces, en este sentido, la respuesta es fácil saber si sí o no, ¿no? Ahí vamos, salud, dinero, amor. ¿Qué otra cosa nos interesa a nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, ¿no? ¿Cómo es mi relación con mis hijos varones, ¿no? ¿Cómo? No es que mis hijos no me respetan, es que mis hijos no me hacen caso, es que mis hijos se creen mejor que yo, me critican, etcétera. ¿Cómo es esa relación con esa energía masculina? ¿No? ¿Qué otro aspecto de la vida puede ser que me sugieran ustedes? Empresarial, laboral. Yo quiero abrir una empresa, soy un empresario, tengo un negocio, o sea, pequeño, o sea, muy grande, sea Ardilalule, o sea, que tengo una tienda de barrio. Y mi negocio no prospera, mi negocio me tocó cerrarlo, mi negocio no vendo,
mi negocio no logro los clientes que quiero, ¿no? Desde el punto de vista legal, no, es que me demandaron, es que me acusaron injustamente de una situación. Las leyes, papá representa las leyes y representa los límites, ¿no? Los impuestos. No, es que a mí pagar impuestos y es que, ¿para qué? Si todos se los roban. Esos desgraciados son los ladrones. Ese presidente es no sé qué. ¿Quién representa en el Estado? ¿Qué representa la figura del presidente? La figura de autoridad. ¿Quién representa la autoridad? La energía masculina, ¿no? Intelectualmente es que no respetan mis ideas, es que mis ideas son buenas y siempre las desvalorizan, es que tengo ideas brillantes pero nadie me las quiere comprar, no las puedo realizar, etcétera. Las ideas es papá, todo lo que tenga que ver con la cabeza, con las ideas, con las nubes, con los proyectos, con la creación, con la expulsión, ¿no? Es que en la piel tengo el sol me quema, es que el sol es horrible, el sol es terrible, el sol me saca ampollas, tengo vitiligo o se me enrojece la piel. ¿Cuál es la alergia que tienes con papá? Es que el gluten me cae pesado. El trigo es lo peor que puede haber. El pan es horrible, me inflama, que es lo que tienes que arreglar con papá y con la energía masculina. Entonces, de esas deducciones que yo te acabo de decir, en todo en mi entorno me está mostrando algo del equilibrio de mi energía femenina con mi energía masculina. Entonces, ahí puedes tú testear. ¿Por qué? Porque papá siempre lo vemos como papá, pero papá jugó muchos roles en su vida igual que yo. Como yo soy la segunda versión de papá o de mamá, ¿verdad? Yo soy la hija, es la segunda versión de ese padre o de esa madre, ¿no? Entonces, en mi vida tengo que jugar muchos roles, como mamá, como hermana, como hija, como tía, como empresaria, como empleada, como estudiante, como profesora, como votante, como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puede que yo haya arreglado mi relación con papá desde el punto de vista de ser padre. Ya lo incluí, ya lo veo amoroso, ya sé que me dio solamente lo que me pudo dar, ya lo honro y le doy su lugar. Pero en el trabajo de mi jefe es que no me lo soporto. Y es cuál es mi problema con la autoridad que representa. ¿Quién? No acepto la autoridad de papá porque yo me creo mejor, porque yo me creo más grande, porque yo soy más estudiada, porque yo soy de mejor estrato, porque es que mi papá era ignorante, porque es que mi papá era obtuso, porque es que mi papá era. ¿Ves? Entonces, para terminar de constelar a papá, nos podemos pasar la vida completa, Jenny. Yo que aún he hecho, no sé, 50, 100 constelaciones, qué sé yo cuántas habremos hecho en esta formación, en el transcurso de nuestro trabajo personal, y todavía hay situaciones que digo, vamos a papá otra vez papá, otra vez, porque esta parte no la habíamos mirado, porque desde esta perspectiva no lo habíamos visto. Y tengo un sentimiento, igual cada segundo de la vida estamos teniendo sentimientos con las personas. Puede que yo adore a mi esposo, lo ame. Uy, pero me cae gordo cuando hace tal cosa. Puede que a mi hijo lo amo porque es el hijo de mis entrañas, pero hoy, hijo de madre, si me saca la piedra cuando hace tal cosa. Y son esas emociones enredadas las que hacen que yo tenga que constelarlo 1, 2, 3, 4, 20, 50, 100, 1000 veces. ¿Bien? Espero haya podido, de manera resumida, resolver tu inquietud. Gracias, Judy. Muchas gracias. Ok. Por aquí Margot tiene la manito levantada. Bueno, buenas noches a las que nos habíamos saludado. Sí, Judy, pues yo tengo un tema que después de la última vez que hablamos, sí me quedó como sonando. Bueno, resulta que mi mami, ella me tuvo con una persona, luego tuvieron ellos dos problemas graves,
ellos o sea, mi mamá me desapareció de mi papá, se volvió a casar. Algo que yo le digo a mi mamá es que de las cosas buenas que ella ha hecho por mí fue haberme dado ese papá de corazón, porque fue una persona que se entregó completamente a mi cuidado y a la fecha, a mis hijos, o sea, fue el mejor papá, fue el mejor abuelo. De hecho, ahorita la relación, él fue más papá mío que de mi hermana, que la tuvo cuando yo tenía 14 años. Hay que tener en cuenta que mi papá empezó a vivir conmigo cuando yo tenía como unos 2 añitos. Yo vine a saber de mi papá biológico hace como 10 años cuando se murió, que la familia empezó a buscarme por unas cosas ahí de platas y de tierras y de eso. Igual yo rompí ese vínculo, lo rompí, sí me di la oportunidad de conocerlos, pues porque me interesaba saber mi raíz, digamos, de parte de mi papá. Pero entonces, por ejemplo, a veces tú hacías preguntas, y yo decía, pucha, o sea, si yo necesito constelar a mi papá, ¿sí? Y mi hermana, yo te conté que mi hermana se estaba haciendo los registros akáshicos. Y resulta que en los registros akáshicos a mi hermana le salió que mi mamá no ha dejado ir a mi papá biológico y lo tiene ahí y que lo sobrepiensa y sobrepiensa. Y yo, pues lo que te comenté, ella, mi mamá y mi hermana no tienen relación desde septiembre del año pasado, rompieron vínculos por temas, bueno, que por eso también estoy acá y empezaba a leer del tema y logré convencer a mi hermana, pero ella se me inclinó un poquito más por los registros akáshicos. De igual manera también me dijo que ella sí quería ir también a constelarse. Entonces estamos como en ese proceso con mi hermana, como de mirar, porque ella tiene 2 chiquitas, una de 2 años y una de 6 meses, entonces queremos como romper el vínculo porque mi mami tiene también como toda su descendencia compleja, entonces es una persona muy reservada, pero entonces mi pregunta va, yo desde que pasó el problema grave con mis papás, o sea, con mi papá de corazón y mi mamá, mi hermana ya no se habla con ellos. Entonces, yo pienso que desde ahí he tenido como un retroceso en mis cosas. Yo venía, digamos, exitosa en el trabajo, tenía el súper trabajo, súper buenos ingresos y vengo como que algo como si me hubieran trancado de una manera fuerte. Entonces yo digo, venga, ¿qué está pasando? Pero entonces, por ejemplo, ahorita también escuchando lo que estaba comentando Jenny, yo decía, Dios, aquí yo cómo hago mi constelación si para mí mi papá fue mi papá de corazón, porque a mi papá biológico no lo conocí en persona y una de las razones por las que yo me alejé de la familia biológica paterna, tuve un vínculo de unos 5 años con ellos, ya no más, son personas muy tóxicas, entonces dije, no más, rompo acá el vínculo, eso no me sirve, pero entonces yo pregunto, Dios mío, yo ¿cómo voy a cancelar? O sea, porque yo sé que mi papá biológico me rige, ¿sí? Él está y no lo puedo desconocer y a él le tengo que dar su lugar, ¿sí? Entonces, de por sí que mi papá Manuel siempre me decía, tú tienes 2 papás, desde chiquita siempre, me metía eso en la cabeza, tú tienes tu papá de sangre y tu papá de corazón, yo soy tu papá de corazón. Y crecimos así, y yo, pues mi papá a mí me ama mucho. Con mi hermana, pues ya mi papito está viejito, él tiene 72 años, o sea, él está malito, pero pues yo veo por mi papá porque es mi papá. Pero él, digamos, también la relación con mi hermana es porque mi hermana me dice, ay, usted sí disfrutó a mi papá, mis hijas no tienen ese apoyo de los abuelos, entonces yo trato como también de suplirle a mi hermana como esa red de apoyo familiar que no tiene con mis papás, que yo sí tuve. Pero entonces a veces yo siento que yo me cargo con cosas que no son mías y no debe ser porque yo tengo un rol definido. Entonces, mi angustia es esa, porque listo, yo voy el 31 a constelar, si Dios lo permite, pero entonces, o sea, yo digo, Dios mío, son tantas cosas y tú empezaste a preguntar, bueno, ¿qué quieren preguntar? Y uno tiene tantas cosas que no sabe qué preguntar. Bueno, Entonces, abrió como la puerta y eso es de pronto vas lo a que... tener muchas más que preguntar, porque cuando uno, lo que tú dices, abre la puerta, empieza, porque ordenar el sistema no es fácil. Solamente haga una reunión familiar y diga, vamos a hacer una foto. Es un caos. Tiene que estar en orden. Inténtelos poner de acuerdo. Entonces, pues cuando uno abre el sistema familiar, eso pasa. Todos quieren de primeras, todos tienen situaciones. Si solo con un papá, le acaba de responder a Jenny, hay todas estas circunstancias, imagínate ahora con 2. Pero desde las constelaciones familiares hay una cosa que se llama el vínculo, y el vínculo está dado con el padre biológico. ¿Por qué? Porque la cadena de ADN viene del padre biológico.
Entonces, muchas de las circunstancias que están pasando es desde que tú tomaste conciencia de la familia de tu papá y dijiste, yo rompí el vínculo. El vínculo, precisamente, no solo de papá, sino de todo el linaje paterno, viene de sangre. Tu papá de corazón, pues es un regalo de la vida, es un regalo que la vida te dio, pero tu linaje es el biológico. Con el biológico. Ese es el que hay que trabajar. No, y hay muchos secretos que yo no sé. O sea, a mí se me contactó, fue por un factor económico de una herencia. Inclusive yo le dije, no, yo, aparte porque mi mamá me quitó apellidos, o sea, mi mamá me desapareció. Después fue que nos enteramos que había habido un hermano, o sea, yo tengo un hermano que falleció en el parto. O sea, son muchas historias secretas que a veces, y mi mamá es muy hermética, y yo ya intenté, después de la sesión contigo, intenté cómo acercarme, no, ella es hermética, ella no me habla de su familia, no me habla de su papá, no me habla de sus hermanos, no me habla de nadie, y mucho menos de mi papá. Entonces, yo de mi papá, ¿qué sé? Las cosas que la esposa me contó, que mis medios hermanos me contaron, todo de a poquito, ¿sí? La historia es de a poquito. En la medida que vas abriendo tu árbol, la información va saliendo. No te preocupes que tus ancestros se hacen ver. Pero lo que me refiero es que, o sea, claridad frente a tus preguntas. Uno, ¿qué constelo? ¿Mi papá biológico o mi papá de corazón? El papá biológico es el vínculo, porque ahí es donde está la información y ahí es donde están todas las creencias limitantes. La separación de tu árbol no es en vano, la separación de tu árbol solamente quiere hacer ver cuántos excluidos hay en el sistema. ¿Y qué hace el árbol? Llamar a todos sus excluidos para que se vean, ¿no? ¿Y qué hace el árbol? Replicar las situaciones que pasaron en tu árbol, desde tu vida, desde tus conocidos, para que tú reintegres el árbol y vuelvas a coger ese vínculo y jalarlo hacia tus raíces. No es en vano que hayas escogido ese papá de corazón también, porque algo tiene que ver esos dos árboles y están juntándose a través de esos dos padres. Pero todo lo que pasa en tu vida tiene que ver con tu padre biológico, con la historia de papá biológico. Entonces, esa es una de las cosas. La otra que mencionaste es el rol con tu hermana. ¿Qué hago yo tratando de recomponer un vínculo de padre e hija, yo mediando y demás? Primero, es agotador. Los órdenes de la ayuda son, me lo pidieron. ¿Soy yo la llamada para recomponer el vínculo? ¿Tengo autoridad y jerarquía frente a alguno de los dos para hacerlo? Creo que no. Tú eres de una, eres hijo, y de hija, y del otro eres hermana. Entonces no tienes autoridad para recomponer ese vínculo, porque acuérdese que las constelaciones familiares nos habla de un principio básico de la vida, se llama la jerarquía. Y la jerarquía es que yo no puedo tomar los lugares que no me corresponden jerárquicamente, ni creerme la mamá de mis hermanos, ni la mamá de mi mamá o la mamá de mi papá, porque cuando me quito del lugar que a mí me corresponde jerárquicamente, dice Bert Hellinger, primero está el orden que el amor. Cuando yo hago desorden en mi sistema, pues no recibo las bendiciones, los dones del sistema, sino por el contrario, colaboro con el conflicto y cada vez, imagínense, esa pita tiene otro nudito al cual agrego yo. Por eso las constelaciones nos permiten entrar a poder volver a reorganizar los órdenes de pertenencia, y es que todos pertenecen ahí. En el tuyo la pertenencia es crucial porque estamos hablando de adopciones, de árboles donde no están los miembros, entonces el árbol siempre va a querer jalarlos, siempre va a querer, venga, este es mío, como una gallina que busca sus pollitos, venga mi pollito que este es de aquí, este no es suyo. De hecho, frente a las adopciones, Bert Hellinger en su filosofía dice que se dio cuenta en mucha experiencia de la constelación en que las adopciones nunca traen nada bueno para los sistemas. Por el contrario, traen una carga demasiado alta, que solo debería haber una adopción en la medida en que nadie en el árbol se hiciera cargo del bebé, porque eso trae unas cargas energéticas muy grandes para el árbol que adopta, ¿no? Y para el árbol que pierde a su miembro del árbol, porque siempre va a empezar a buscarlos. Entonces, en esa medida van a haber muchas personas
que se desaparecen, que se alejan del árbol como excluidos para poder verlas en el sistema, ¿no? Entonces, que traen unas implicaciones muy grandes y casi que con castigo a desaparecer el árbol genealógico. ¿Por qué? Porque pues obviamente es como si los miembros, el árbol botara sus frutos lejos y no hubiera quien los acogiera. Entonces, en ese sentido, Bergelinger siempre dice que si una persona, si un niño no tuviera la posibilidad de estar con su papá y su mamá, que debe ser alguien del mismo árbol quien lo acoja, antes de irse a un árbol diferente. Entonces, obviamente, al pasar todo eso, imagínate las implicaciones que une a los dos árboles, ¿no? Que une a esos dos árboles, por eso te digo que no es en vano que papá de corazón te haya acogido y obviamente en el de él está tratando también de reparar muchas de las cosas que pasan en su mismo árbol, porque todos esos son espejos. Entonces son dos árboles que han perdido sus frutos y que están tratando de recogerlos para poder reorganizarlos. Entonces, desde el amor, recuerda que el amor disgrega y disuelve todo nudo y toda situación incoherente, y el amor es capaz de reorganizarse. Somos partículas divinas, somos partículas de energía que al compás de una buena vibración, todo se pone en su lugar. Entonces, has empezado por un buen lugar, has empezado a hacer tu trabajo. No pretendas ser la heroína del árbol que va a recomponerlo todo, porque tú tomaste tu tarea antes de venir a este plano y dijiste, yo me voy a hacer cargo de esto y de esto y de esto. Entonces, tu hermana tomó otro tanto, tus tíos, tus sobrinos, tus primos tomaron otro tanto para reorganizar el árbol. Entonces, dirían en la costa, cógela suave, no te martirices, no tienes que ser la superhéroe, toma tu lugar de hija como la chiquita, respeta y honra los destinos de papá y mamá porque ellos fueron adultos, porque ahí eso se llama jerarquía, y es que si yo me pongo en mi lugar, todo va a empezar a marchar bien. Y poco a poco vas a ir viendo cómo la pita se va desenvolviendo y se va arreglando. No tienes que cortar ninguna. Y cuando tú dices corto mi vínculo, por el contrario, tienes que aceptar, porque en la medida que rechaces, más vas a ver en tu entorno todas esas circunstancias que tanto te enervan, que tanto te repelen. Entonces, Margot, con paciencia, paciencia. Tienes apagado tu micrófono. Que solamente tengo vínculo con dos medios hermanos nomás. Y eso que uno de ellos yo lo conocí antes de saber todo. O sea, llegó a mi vida y normal, y después que se salieron las cosas fue que, o sea, Las pues a Pitufa lo conocí así. están recogiendo sus árboles y te vas a encontrar con ellos. Así que, con paciencia, ahí vas. Dice, ay, gracias, Judy. Gracias, Margot. Dianita, tienes levantada la mano. Diana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Gracias, mucho gusto. La verdad es la primera vez que me conecto, pero he leído, he mirado como tus videos que has subido y pues estoy emocionada por querer asistir. Y es algo que he venido como trabajando, que quiero como sanar en mi vida, muchas cosas. Y esto de la relación con papá, pues para mí es nuevo porque mi situación fue, mi mamá fue madre soltera, mi papá le dijo que yo no era de él, lo conocí como a los 7 años, pero algo que le agradezco a mi mamá es que nunca sembró en mí o nunca comentó, nunca hizo nada para que esa persona o yo la quisiera o yo la odiara. O sea, hoy en día para mí él es una persona totalmente indiferente. Pero cuando veo tus cosas, tus videos, pues, o sea, así yo no sienta dolor o así yo, o sea, nada, para mí sea algo neutro, quizás en el interior sí haya algo que yo tenga que hacer. Afortunadamente, pues yo me casé, tengo un hogar, tengo un esposo, tengo unas hijas, pero, pero yo sí sé que ahí hay algo que yo tengo que arreglar
y pues yo no tengo comunicación con él. Me volví a ver como cuando yo tenía como 20 años y me confesó pues cosas, el por qué él creía que yo no era de él, bueno, como todos sus, pero pues tampoco quiso volver a tener contacto conmigo, nunca me volvió a llamar, nunca, sí, entonces, pero sin embargo yo sigo teniendo ese sentimiento como de indiferencia, o sea, pues no lo odio, pero tampoco lo quiero, o sea, sí, y tengo, yo soy única hija y tengo dos medios hermanos que son los hijos de él. Entonces, pues me parecería una oportunidad súper enriquecedora asistir al evento y mirar qué puedo yo, pues digamos que sacar todo eso que de pronto yo ni sé que tengo, pero que sí puede aportarle mucho a mi vida en mis relaciones interpersonales, tanto con mis hijas como con mi esposo. Claro que sí, Dianita, gracias. Mira que a veces dice la Biblia que el pecado de omisión también existe, ¿no? Yo no hago, pero tampoco hago. Yo no hice nada, pero tampoco dejo de hacer. Y es que a papá y a mamá hay que honrar. Y honrarlos, ¿qué significa? ¿No? Honrarlos significa aceptarlos. Aceptarlos sin el juicio, sin la crítica, sin el dolor o sin la indiferencia. Simplemente es llegar desde el corazón, ¿no? Desde ese centro amoroso que tenemos, de decir, te honro y te amo, aún con tu imperfección, aún con tu abandono, aún con tu rechazo, porque me diste algo que para mí es lo más importante. Y si yo los pusiera a hacer en este momento una lista de qué puede ser lo más importante de su vida, unos me van a decir mi profesión, mi familia, mis hijos, mi casa, mi proyecto, mi empresa, mi patrimonio, bueno, qué sé yo, cuántas cosas valiosas pueden haber, mi $1.000.000, mis cuentas en Suiza, mi isla, mi yate, ¿no? Y yo les diría una cosa, ¿y quién te lo dio? No, yo me lo hice solita, porque al fin y al cabo mi papá pues no estuvo nunca, él no me dio nada, nunca recibí un centavo de ese señor, jamás. Yo solita hice mi éxito, mi profesión, no le debo nada, ni me interesa. Esa es la nueva generación. Hombres no lo necesitamos aquí, ¿para qué? Para nada, no sirven para nada. Se te olvidó un pequeñísimo detalle. La vida. Lo más valioso que tengas, lo que pusiste primero en la lista, no existiría. Si ese espermatozoide, que ese ser humano, le donó al óvulo de tu mamá, no hubiera tenido esa casualidad. En una fiesta, en un ratico, en una larga relación, en una borrachera, en una casualidad que ni supe cómo se llamaba, lo que sea, te dio el regalo más valioso que hoy tienes. Y si fueron tus hijos lo más valioso que pusiste, pues no los hubieras podido tener porque no estarías aquí. No habías nacido. Y si es tu mamá lo más valioso que pusiste, pues tampoco, porque pues no sería tu mamá, porque tú no fuiste su hijo, porque no ocurrió la casualidad simplemente biológica de un espermatozoide con un óvulo. Y es lo único que acordamos en alma que deberían darnos. Pero a veces exigimos tanto de papá, ¿no?
tanto de mamá incluso. Muchas tenemos el tema con papá, que me incluyo yo, ¿no? Me incluyo con, es que mi papá, me hubieran podido dar algo mejor, ¿no? Yo siempre peleé con Dios diciendo, bueno, pero habiendo tantos hombres buenos, ¿por qué me tocó este de papá? ¿Por qué me tocó este señor? Pero si no me hubiera tocado ese señor, hoy yo no estaría aquí, porque no hubiera tenido que sanar mi relación con papá nunca, porque no me hubiera tenido que formar y no me hubiera tenido que llorar tanto, constelando 150,000 veces a papá una y otra vez, y entendiendo que en realidad no necesitaba nada de él, que lo que me dio adicional a la vida hubiera sido muy poquito o mucho, fue realmente un regalo. Fue un adicional, fue un condimentico. Pero lo verdaderamente valioso es que yo pude encarnar en este plano por el acuerdo que él y yo hicimos. Pude trabajar las heridas que traje, que me hizo, que me impuso y que me hacen una mejor versión de mí misma de ayer por ese acuerdo que él y yo hicimos. Entonces, dice Bert Hellinger que no tengo con qué pagarle esa hermosa casualidad. Aunque hubiera sido bajo la fuerza, aunque hubiera sido bajo el abuso, no tengo cómo pagarle esa casualidad de que él hubiera querido ser, además, el antagonista de la historia, porque ser el protagonista es fácil, pero ser el antagonista es más difícil, porque ser el objeto de mi rabia, es ser el objeto de mi odio, es ser el objeto de mi crítica. Y ese papelito no es fácil. Ofrecerse desde el alma para decir, yo voy a ser el que te hiera y a quien tú vas a odiar más y a criticar más es a mí, eso no es fácil. Hay que amarte demasiado para decir, acepto el papel. Entonces es fácil para nosotros criticar o querer que ese papá sea el papá perfecto, ¿no? El papá perfecto a nuestro modo. O que ese personaje solamente vino a ser papá de nosotros, como nosotros ser mamá de nuestras hijas o de nuestros hijos. ¿Y acaso olvidamos nuestra esencia? El ser hermanas, el ser hijas, el ser amigas, el ser ciudadanas. No, nosotros vinimos a ser más. Entre otras, somos mamás. Entre otras, somos papás. ¿Verdad? Pero a nuestros padres les exigimos cómo se equivocó, pero cómo fueron a equivocarse, o sea, cómo se fueron a equivocar siendo mis papás, porque creemos que ellos solo vinieron al mundo a ser mis papás. Además es mi papá. El cuento con mi hermana, con mis hermanas, con ellas se pueden equivocar, pero conmigo no se puede equivocar. Entonces fíjense en ese papel endiosado y de arrogancia que nos ponemos. Y lo conozco perfectamente, Dianita, lo te estoy diciendo a ti. O sea, yo lo conozco en carne propia. Porque yo me creía es que mi papá, por Dios, o sea, tengo que enseñarle cómo se es un buen papá. Yo tengo que explicarle, porque yo además soy más educada, soy más civilizada, soy más. Y me subí en un curubito donde la caída fue dura porque estaba más alta. Y lloré y sufrí mis lágrimas hasta que entendí que mi papá tenía que ser bajito y aplanito y que tenía que honrar y aceptar su maravillosa imperfección. Porque su maravillosa imperfección es lo que me estaba dando las herramientas a mí para ser mi mejor versión. Entonces, por supuesto que debemos y los que te digo yo, muchas veces decimos, bueno, yo no necesito nada. También estuve allí yo tengo mi trabajo, tengo mi profesión, a mí me va bien. Pero hay un momento en que la vida nos dice, y esto no es lo que yo quería, o esto es lo que no me hace sentir bien,
y nos llama y nos jala, de alguna manera nos jala la pitica del vínculo y nos lleva a reflexionar y a decir, hay algo que tengo que resolver. Sea desde cualquiera de los puntos que les dije yo, las relaciones, el amor, la salud, la vida, todos los aspectos de nuestra vida tienen un tinte masculino y un tinte femenino. Miren que hoy quería compartirles también en una constelación que acabamos de tener en el grupo de contención, hasta esos aspectos más íntimos o femeninos que dijéramos, el amor propio, la confianza en mí misma, ¿no? Yo les he dicho siempre, todo lo que es de la piel hacia afuera es papá, porque es el exterior. Papá significa salir al mundo, significa salir al sol, significa salir a montar bicicleta, al parque. Todo eso significa mamá, y todo lo que es de la piel hacia adentro significa mamá. Pero aún dentro de ese interior o esa feminidad absoluta que es la contención, el amor propio, mi propio valor, la confianza en mí misma, ¿no? Necesita fuerza, necesita tener valor, necesita de la fuerza de la masculinidad para poder sostener y para poder sacar lo mejor de mí. En la placenta, incluso les dije, en un nacimiento, ¿quién es? Pues es mamá, ¿no? Netamente femenino, está en el útero de mamá. Resulta que el cromosoma de papá es el que se encarga en el cuerpo de la mujer de armar la placenta y las conexiones, de conectar esa placenta, es decir, él arma la casa y conecta al sistema inmune y al sistema biológico de mamá para el alimento del bebé. Y estamos en el cuerpo de mamá. Estamos desde lo más femenino que haya, que es la gestación. Y está la energía de papá, representada en su único cromosoma que puso, ahí en la placenta. Representado en armar la casa y traer el alimento. Eso hace papá, eso hace la fuerza masculina. Armar la casa e ir a cazar para que sus cachorros tengan que comer. ¿Mm? Entonces, papá, definitivamente a veces queremos menospreciar un poco la idea, porque somos, vuelvo y digo, somos la generación de la venganza, ¿no? Parece que eso es mi lema, somos la generación de pues los hombres no los necesitamos, ¿para qué? Mi mamá me crió a mí, me hizo una berraca, me dijo, estudie para que no tenga que depender de nadie, trabaje para que no le va a pedir a ningún hombre para nada, para que no dependan de usted de nadie. Con esa filosofía me criaron a mí. Y yo creí pensando que los hombres no eran necesarios. Los hombres son una argollita que nos ponemos de vez en cuando queremos lucir mejor. ¿Y ahora qué pasa en nuestra sociedad? Estamos teniendo problemas de economía. ¿Qué pasa en la mente de los jóvenes? Ansiedad, depresión, bipolaridad, suicidios. Y esa es la fuerza de papá. Porque las mujeres nos hemos dedicado a menospreciar la energía masculina. Y cuando menospreciamos la energía masculina, pues menospreciamos también nuestra energía masculina. Y les enseñamos a nuestros hijos a menospreciar la energía masculina. ¿Y qué pasa durante muchas generaciones cuando se menosprecia la energía masculina? Vienen las enfermedades mentales. No está en boga la ansiedad, la depresión, todas estas situaciones, porque han pasado cientos de generaciones, cientos de años diciéndonos, los hombres no los necesitamos, nosotros ahora somos más berraquitas que ustedes, ya somos presidentes, ya somos economistas, ya tenemos equipo de fútbol, ya somos ingenieras, ¿para qué los necesitamos? De hecho, lo hacemos mejor que ustedes, ¿cierto? Es porque hemos querido ocupar el lugar de ellos. Y ese lugar, a pesar de que nos da en el ego maravillosamente, porque no vamos a negar que nos cae maravillosamente sentirnos así de empoderadas, estamos teniendo en nuestra sociedad resultados que no nos gustan. En nuestros hijos estamos teniendo situaciones que quisiéramos corregir. ¿Y cómo las corregimos?
corrigiendo, no devolviéndonos al pasado, será bueno, entonces somos las mujeres sumisas, péguennos, tráiganos por la comida, nosotros pedimos, no. Simplemente reconociendo que somos iguales y que somos, es balancearnos. Fíjense que en la historia nos hemos ido a los extremos, ¿no? Pasamos de ser las víctimas, pero ahora estamos siendo las perpetradoras de hombres. Ser fácil, ser hombre, ser fácil sí es fácil, perdón. Ser hombre en este sistema no es fácil. Es muy difícil ser hombre hoy, en esta actualidad, con estas mujeres que somos la generación de la venganza. Espero, Dianita, gracias por tu tema, espero haber resuelto un poco y ampliado un poco en esa energía maravillosa de papá que tenemos que recomponer. No, muchas gracias. Sí, la verdad uno no dimensiona y fuera de eso me hiciste caer con tus palabras de muchas cosas. Entonces, pues imagínate si eso es por acá, cómo ir a ser el día que estemos allá presencialmente. Espero poder estar allá y muchas gracias. A ti, Dianita, con todo gusto y amor. Bueno, creo que tenemos tiempo para una preguntita más. Son las 47, todavía tenemos, a ver si alguien nos escribió por acá. Carolina nos dice, Diana Carolina dice, buenas noches, ¿cómo se representa la energía de mamá? Gracias. Estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión, no sé qué significa eso. ¿Cómo se representa la energía de mamá? Acaba de mencionarlo Dianita, y es que mamá representa esa fuerza, ese yin, lo representamos con la luna, lo representamos con la intimidad, con la interioridad, con las emociones, somos muy emocionales. Una forma básica de saber cómo es esa energía de mamá es lo que te decía, todo lo que representa el interior, por ejemplo, el amor propio, cómo me valoro yo, todo lo que las emociones representan mucho la feminidad y a mamá, la contención, el amamantar, el cuerpo, la salud es proveniente de mamá, ¿no? La salud física, la salud mental viene de papá. El alimento, la comida, ¿no? La comida viene de mamá. Los abrazos, estas personas que nos gusta que nos abracen, las palabras bonitas, el hablar muchas veces viene representando a mamá. La abundancia representa a mamá. Si en nuestra vida hay abundancia, si en nuestra vida hay cantidad, mira, mamá se representa también con la fuerza centrípeta, la fuerza de atracción, y papá se representa con la fuerza eléctrica, la fuerza de expulsión. La fuerza de atracción es, por ejemplo, mamá la puedo representar en el amor, en el hecho de tener pareja, en el hecho de que logre tener una pareja, atraer una pareja hacia mí, ¿no? ¿Cómo represento a papá en esa misma pareja? El hecho de mantener la pareja, el hecho de que consolidemos una relación y logremos una relación, un matrimonio, una familia, una extensión y un sostenimiento en el tiempo. ¿Cómo represento a mamá? En el hecho de poder tener hijos, por ejemplo, ¿no? El útero es mamá, ¿no? ¿Cómo represento a mamá? En el hecho de poder crear ideas, en la creatividad, en la pintura, en la música, en el arte, la creatividad. Bueno, mamá tiene tantos aspectos también, es que cada cosa en el universo, ¿no? Es mamá. Por ejemplo, en la comida representas a mamá en la leche. ¿Quién tiene intolerancia a la lactosa? ¿No? ¿Qué pasa con el tema de mamá? ¿No? Dianita Carolina levantó la mano. Espero haber podido resolver es la misma, Dianita. Abre tu... Hola, sí, ¿cómo estás? Qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que sí, o sea, cuando hay conflictos con mamá, cuando hay un linaje, quería saber en qué se ve reflejado, de pronto qué sucede, qué situaciones hacen que de pronto ese linaje no esté como tan sano, cómo se puede reflejar, o cómo lo identificaría. En las cosas que te estoy diciendo. Que no tengo abundancia, no tengo buena salud, no tengo buen cuerpo. Buen cuerpo refiriéndome a buena salud, ¿no? No tengo
por ejemplo, no me llevo bien con las mujeres, ¿no? Si hablamos de manera laboral, de manera en pareja, te digo, no tengo pareja, no puedo concebir hijos, no tengo una buena relación con mis hijas, no tengo amigas, en todos los aspectos de la vida, siempre hay un aspecto femenino o masculino. No me gusta arreglarme, no me gusta mirarme al espejo, soy demasiado tímida, tengo una enfermedad en el cuerpo, no en la mente, sino en el cuerpo, tiene que ver en la relación con mamá. La obesidad tiene que ver en la relación con mamá. ¿Qué otros aspectos tienen que ver? Las matemáticas, no, las matemáticas tienen que ver con el papá. No me va bien en biología, me parece hartísima la biología, me parece hartísima la química, me parece hartísimo el español, en el caso nuestro, ¿no? Si el tema es el tema es con papá, pero en todos los aspectos de la vida hay un yin y hay un yang, hay un femenino y un masculino. Entonces, en ese tema de mi relación con las mujeres, mi relación con la feminidad, por ejemplo, ¿no? En que no me doy el tiempo para arreglarme, para verme bonita, para ponerme una falda, ¿no? Mi relación con los vestidos y las faldas, por ejemplo. Yo tenía un tema con cuál es la pelea con la falda, ¿no? Que se la transmití a mi hija. Y mi hija una vez me dijo en el colegio, ella peleaba mucho en el colegio porque le gustaba irse de sudadera. Entonces llamaron la atención una vez, llamaron la atención dos veces, llamaron la atención tres veces y un día le digo, bueno, pero ¿cuál es el problema con la falda usted? Cuando yo le dije eso, que la estaba regañando fuertemente, como no puede cumplir los niveles, son las normas, ¿cuál es el problema que tengo con la falda? Yo misma dije, como que es como si hubiera rebotado el eco, ¿no? Como si, ¿cuál es el problema que tengo con la falda? Yo tenía el problema con la falda. Las faldas son incómodas, las faldas son feas, las faldas me dan frío, las faldas... ¿Cuál es el problema con mamá? Porque estaba en una energía masculina, ¿no? Que no me permitía tomar a mamá, no me permitía, y como no tomo a mamá, pues no tomo la feminidad. Entonces, estoy en mi propio rol, abusando de una energía masculina, desconociendo mi energía femenina en mi cuerpo. Entonces, tenía problemas con la menstruación, tenía problemas de quistes en los ovarios, hay problemas con todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor, o sea, todo lo que implica las mamas, cáncer de mama, por ejemplo, quistes, etcétera. Todo eso tiene que ver con mama. Entonces, es muy, muy, muy amplio el tema porque entiéndanme que todo lo que vemos en nuestro entorno, algo nos está mostrando de nuestro interior. Entonces, ¿qué estás viendo que no te gusta? Y ahí definimos si es con papá o si es con mamá, que hay que arreglar la cosa. Listo, Danielita, pude disolver un poco esa inquietud. Gracias. Nelly Castillo dice la dirección donde se realizan las constelaciones, horarios y precios. Bueno, las constelaciones familiares se pueden hacer de dos formas. Yo las realizo de dos formas. Hay muchas, pero yo las realizo de dos formas. Una es presencial grupal. Nos reunimos una vez al mes en el barrio La Calleja, que es en la calle 128 con avenida 19. El valor de esa constelación es de 195,000 pesos por persona. Es un sábado, generalmente es todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los grupos son aproximadamente 12 o 10 o 12 personas en el grupo, solo constelan 5 personas máximo, o sea, son grupos reducidos. Es una jornada hermosa, preciosa, de mucho aprendizaje, de mucha resonancia, que a pesar de los que no van a constelar, sino van simplemente como participantes por primera vez o por segunda vez, reciben mucha resonancia en las constelaciones de lo que se constelan las otras personas. Entonces, creo que resolví todo lo que, en dónde era, cuánto valía y el horario. Ese es el presencial. Y el virtual lo manejo a través de agenda. Son 2 horas de
de tiempo, deben tener un tiempo disponible, privado, un lugar privado, que sea el tiempo para ustedes, que sea sin interrupciones ni demás. El valor es de 180,000 pesos, la constelación virtual individual. Bueno, y esas son las formas de constelar. ¿Listo? Que me preguntan ahí. Margot dice, qué pena, ¿por qué la obesidad se relaciona con mamá? La obesidad se relaciona muchas veces con mamá, no siempre, porque el cuerpo tiene que ver con mamá. La representación de mamá, la aceptación de mi cuerpo tiene que ver con mamá. La alimentación tiene que ver con mamá. La retención de líquidos tiene que ver con mamá. ¿Qué son los líquidos? El agua del cuerpo. El agua es la representación de mamá, es el femenino de la tierra, ¿no? Entonces ¿qué tanto quiero contener a mamá? Que me engordo. ¿Qué tanto me hizo falta mamá o la alimentación de mamá? Acuérdense, ¿quién es la llamada a alimentar? Mamá. Mamá es la que suple la necesidad de alimentar. ¿Qué tanto me alimentó o no me alimentó? Que tengo la necesidad de llenar ese vacío de alimentación, que tengo la necesidad de llenarme de mamá para poder cubrir esa necesidad. ¿Qué tanto las mujeres depende, la obesidad también en el cuerpo depende en qué parte del cuerpo la tengamos? Y eso nos da una información también. Cuando la obesidad está en las caderas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la parte sexual, tiene que ver con qué tan prohibido o permitido está la parte sexual desde las creencias que me dieron mis mujeres del sistema, incluida mi mamá, ¿no? Cuando hay abusos en el árbol, generalmente tenemos obesidad, porque la información desde mamá, que es el primer eslabón, a la cadena de mujeres de nuestro sistema, dice hay que protegerse. ¿Y cómo se protege el cuerpo? Poniéndose armaduras. ¿Y cuál es la armadura? La grasa, ¿qué es? Protección. Entonces, la grasa, primero, protege haciendo que la separación con el exterior sea mayor, ¿no? Protege en el lugar donde necesito proteger. Entonces, muchas veces protegemos aquí en la barriguita, que es cuando se nos crece la barriga, porque hay que tapar la sexualidad. Protege en las caderas o en la cintura, que es la cintura, pues la parte más sensual de la mujer, ¿no? A todas nos gusta tener esa cinturita pequeña en las caderas, especialmente a los hombres, les encantan las formas del cuerpo. Entonces, cuando ha habido abusos en el árbol, hay grasa en la cintura para borrar la cintura, que no veamos que es mujer, ¿no? Para protegerla. Y son recursos inconscientes de nuestros ancestros que nos dan para protección de nosotros. Inconscientemente tomamos esas situaciones. Nos protegemos porque hubo escasez, porque mamá no nos pudo dar lo suficiente, y las enfermedades del cuerpo, el cuerpo representan a mamá. Vida, cuerpo y dinero son sinónimos de mamá. ¿Mm? Creo que listo. Otra cosa que les quería contar, con todo gusto, Margot. Otra cosa que les quería contar es que también, aparte de las constelaciones familiares, tenemos el programa de formación de sanación, transformación y formación de constelaciones familiares. Este es un programa que he diseñado para poder acompañarlos de manera permanente durante 10 meses en la sanación de todos esos aspectos: mamá, papá, niño interior, proyecto sentido y gestacional, dinero, salud, relaciones, pareja, hijos, y los roles que jugamos de víctima, perpetrador y salvador en nuestra vida, que nos hacen doler tanto las cosas. Son 10, el primer nivel son 10 módulos, estos que les acabo de mencionar, donde los acompaño de manera personal, terapéutica, a través de clases, a través de constelaciones familiares presenciales y a través de un grupo de contención que tenemos, que nos reunimos el segundo jueves de cada mes, que fue este que les acabo de contar hoy. Y a través de clases todos los martes de 7 a 9:30 de la noche, donde no solamente tienen esta parte teórica, sino también terapéutica y práctica, donde abordamos a través de las constelaciones familiares
todo este proceso de sanación para las personas que lo quieran tomar. Y si terminado ese primer nivel, que son esos 10 meses, dicen, me sirvió, sané, aprendí, cambié mi vida, soy una mejor persona, tengo una mejor versión de mí, y quiero poner esto al servicio, pueden hacer 6 meses más y pueden acceder a la certificación como consteladores familiares. Ya los 6 meses adicionales pues ya son enfocados a la parte de formación terapéutica. Entonces, pues ahí está, al servicio de la vida y del amor. Vamos en nuestro segundo nivel. En cada nivel, cualquiera de los niveles pueden entrar. Es una formación rotativa, es decir, da la vuelta. Todos van a ver los mismos módulos. Y no más, cuando quieran entrar, cuando estén listos, cuando la vida les resuene. Desde mi parte comercial, obviamente, les digo yo, para sanar, afíliense al curso, inscríbanse al curso. Conmigo es maravilloso, es perfecto, puedo todo mi amor, mi conciencia, eso es de la parte comercial. Pero como desafortunadamente en mi trabajo, en esto que yo elegí, yo solamente soy un instrumento del espíritu. Yo a muchos les digo a ustedes cuando han constelado conmigo, ni soy gurú, ni tengo poderes extrasensoriales, ni adivino el futuro, ni absolutamente nada de esas cosas que a veces esperamos encontrar, ¿no? Únicamente soy un ser humano, una mujer, mamá, hija, hermana, que ha tenido los dolores que se identifican mucho con ustedes y que encontró esta herramienta, aprendí, estudié, me certifiqué, más que certificación para el ego, lo apliqué en mi vida personal, y eso me hizo una mejor persona. Eso me hizo una mejor versión de mí misma, no una mejor persona, una mejor versión de mí misma. Entonces, hoy decidí ponerlo al servicio de ustedes para que el que quiera tomarlo, el que quiera inscribirse, el que pueda, el que le resuene, el que ese universo maravilloso, esos ángeles lo pongan en mi camino, pues aquí estoy a disponibilidad de ustedes. Entonces, pues creo que no es más por ahora, por esta noche. Les agradezco enormemente su tiempo, sus oídos, su apertura de corazón, de darse en este instante, de escuchar todas estas locuras que a veces digo, pero que a mí me sirvieron y sirvieron para cambiar mi vida y mi alma, y hoy lo tengo al servicio de ustedes. Entonces, gracias de verdad. No sé si alguien quiera decir algo antes de irnos. Gracias. A ti, Margot. ¿Qué costo tiene, Judy, el curso? Dime. ¿Qué costo tiene el curso? El curso tiene un costo mensual de 580,000 pesos, pero hay una serie de descuentos por si son alumnos, exalumnos, por si han constelado conmigo. Depende si hacen pagos anticipados de todo el curso. Si toman todo el curso, les va a salir mucho más económico. Entonces, si quieres, me escribes por el interno y te envío toda la información del PDF y de los costos ya específicos, pero hay posibilidades de que les salga económico. Muchas gracias. Muchas Con, gracias a todos. con todo gusto, Margot. Es solo decir. ¿Listo? ¿Nos vamos? Feliz noche, descansen, un abrazo, que estén muy, muy bien. Gracias. Para ti, como siempre, muchas gracias por tu sabiduría. Leito, Dios te bendiga, A muchas ti. gracias. Que estén muy bien. Igual dejo abierto Gracias. por si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna cosa, ahí abro el permiso para poder comentar, ¿vale? Gracias, buenas noches. Gracias, Judy. Feliz noche. Hasta Muchas mañana. gracias, buenas noches. Ah,